Estimados estudiantes, los saludo por este medio. La clase del día de hoy pues va a ser un repaso de lo que hemos visto de los procesos de auditoría antes de realizar la ejecución del trabajo de campo. Esto lo hago con la finalidad de que han manifestado algunos de ustedes de que no ha quedado muy claro cómo es que se deben de realizar los procesos y qué documentos se deben de obtener para poder planear la auditoría a realizar. En primer lugar, ya platicamos de que se debe de realizar una propuesta técnica y económica. La propuesta técnica y económica no es más que un documento en donde la firma de auditoría o el auditor, si trabaja en forma individual, entrega a la entidad que tiene interés en que nosotros le prestemos los servicios. Y en ese documento, mejor dicho, lo que debemos nosotros de anotar es qué es lo que vamos a hacer. Entonces, en la propuesta técnica me hacen aquellas preguntas: ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Quiénes lo van a hacer? Entonces, ¿qué, cómo y quiénes lo vamos a hacer? ¿Quiénes van a hacer la auditoría? Entonces, el documento básicamente es redactar todo lo que ustedes pretenden ofrecer como servicios profesionales de auditoría al posible cliente o al potencial cliente, es decir, la entidad que requiere los servicios de auditoría. Entonces, no es más que un documento en donde exponemos en forma detallada todos los servicios que vamos a prestar en relación a la auditoría. Y también viene implícito lo que es la propuesta económica. Y la propuesta económica es que todo lo que vamos a hacer, de la propuesta técnica, todo lo que vamos a hacer tiene un costo. Porque para la firma de auditoría le va a representar el hecho de contratar personal, la papelería, los viáticos, ya lo hemos visto en el presupuesto de honorarios profesionales para poder sustentar la propuesta económica. Ahí lo que nosotros tenemos que hacer es incluir todos aquellos costos y gastos necesarios para poder prestar el servicio. Aquí remarca importancia es en el sentido que si no hacemos bien nuestro presupuesto, entonces muchas veces lo que vamos a cobrar no nos va a alcanzar para poder cubrir todos esos gastos. Entonces es importante que el presupuesto de cálculo de honorarios sea lo más apegado a la realidad e incluyamos todos aquellos elementos o gastos que en realidad son necesarios para poder prestar el servicio sin ningún problema. Sin embargo, acá quiero hacer una acotación o una observación importante. He leído las propuestas económicas que me entregaron y aquí hay una particularidad y es una cuestión de costumbre. Nosotros también lo hicimos en su oportunidad, de que en la propuesta económica detallamos los gastos y anotamos los montos, o sea, ponemos cuánto vamos a cobrar de honorarios, cuánto de papelería, cuánto de viáticos, cuánto de depreciaciones. Sin embargo, en base a la experiencia les puedo decir que el detallar el presupuesto como propuesta económica muchas veces se nos puede caer en la auditoría, el trabajo de auditoría,
Porque entonces cuando se analizan nuestras propuestas técnicas y económicas, la gerencia o la administración o el consejo de administración, dependiendo quién es el que va a analizar este tipo de documentos, lo que hace es empezar a cuestionar, tanto nos están cobrando de honorarios, no, nos están cobrando muy caro. Mire, aquí nos incluyeron hasta la papelería, la comida. Entonces empiezan a cuestionar la propuesta económica y muchas veces por eso se nos puede caer el servicio. Lo recomendable, estimados estudiantes, es que profundicemos y redactemos y demos a conocer lo mejor que se pueda el servicio que vamos a ofrecer para que se justifique después la propuesta económica. Y lo recomendable es de que pongamos el total nada más como propuesta económica, no el detalle, porque se nos puede caer. Ahora, otra cosa sería de que anotáramos por el servicio ofrecido, la firma de auditoría estima los honorarios en 30,000 quetzales, los cuales incluyen honorarios profesionales y todos los gastos que conlleva hacer la auditoría, como viáticos, o sea, más que todo generalizado, pero no al detalle como cuando hacemos nosotros nuestro presupuesto. Porque el presupuesto es para nosotros, para poder también ir evaluando si gastamos lo que presupuestamos al final de la auditoría o no. Entonces es recomendable que en la propuesta económica, técnica y económica, no ahondemos, no profundicemos o detallemos qué es lo que estamos cobrando y mucho menos montos específicos, ¿verdad? Cuánto nos va a cobrar el jefe, cuánto nos va a cobrar el supervisor, cuánto nos va a cobrar o le vamos a pagar a la secretaria. No, eso es preferible que solo se englobe en una cantidad total. Si la propuesta técnica está bien detallada y bien sustentada, entonces básicamente la propuesta económica es como un remate, es como la guinda en la copa. Eso es lo que nosotros debemos de considerar, es mi recomendación en base a la experiencia. Muy bien, entonces ya hablamos sobre la propuesta técnica y económica. En este video, en esta clase, pues no les voy a dar a conocer los formatos porque se los voy a proporcionar en la plataforma de la universidad. O sea, ahí les voy a subir los ejemplos. Sin embargo, es importante también hacer mención de que los formatos o los ejemplos que yo les voy a dar no son los únicos. Es un ejemplo básico, el cual es susceptible a que no lo utilice o a mejorarlo o a considerar que es un ejemplo que ustedes pueden implementar. No es una camisa de fuerza, porque esto depende también de las circunstancias del tipo de entidad al cual nosotros le vamos a prestar nuestros servicios. Muy bien, el siguiente paso es: presentamos la propuesta técnica y económica y a la administración de la entidad que se va a auditar acepta nuestra propuesta. O sea, le parece bien lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, con quién lo vamos a hacer y cuánto vamos a cobrar. Acepta nuestra propuesta. Pero es recomendable, estimados estudiantes, que eso no se quede nada más en el aire o en palabras. Lamentablemente en nuestros tiempos la palabra ya no tiene mucho valor, tiene que quedar por escrito. Entonces lo que nosotros debemos de tratar de obtener, porque nos pueden llamar por teléfono y decir: mire, licenciado, licenciada, fíjese que ya analizamos su propuesta técnica y la aceptamos. Esa es una gran ventaja, ¿verdad? Y satisfacción para nosotros porque nos están dando el trabajo. Entonces en ese momento le podemos decir: fíjese que les agradezco por haber considerado nuestra propuesta. Yo le agradecería, solo para que quede todo formal, que nos extiendan una cartita ahí de aceptación. Así sutilmente, ¿verdad? Porque tampoco vamos a empezar a ponernos, como decimos, nuestros moños, porque si no, también, como no se ha concretado el negocio, ¿verdad? Entonces se nos puede caer el servicio de auditoría.
Entonces, lo que tenemos que solicitar es una carta de aceptación. ¿Y qué es la carta de aceptación? Pues como su nombre lo dice, es un documento en donde la administración indica que han analizado nuestra propuesta técnica y económica y que aceptan las condiciones que están establecidas en ese documento, firmado por la persona que nos está contratando. Entonces no es cosa del otro mundo, es una notita, ¿verdad? Y si, fíjate que muchas veces le dicen a uno, mire, pero entonces hágase la carta y yo se la firmo. O sea, entonces nosotros ya tenemos que tener el conocimiento. El asunto en esta etapa de la auditoría, estimados estudiantes, es que ustedes tienen que tener la habilidad de escribir, de dejarlo todo hecho por escrito. Aquí ya no hay nada que solo digamos de palabra, vuelvo a repetir, sino tiene que quedar documentado. Y una observación importante que yo les puedo hacer es de que todos estos documentos que estamos nosotros acá platicando también son papeles de trabajo de la auditoría que vamos a realizar. O sea, forman parte del paquete de papeles de trabajo que debemos nosotros obtener y formar del trabajo de auditoría. Entonces, repitiendo, la carta de aceptación es una nota, ¿verdad?, en donde la administración acepta nuestra propuesta técnica económica, y eso nos da pie al siguiente paso, que es realizar un contrato de servicios profesionales. Ahora, ustedes se preguntarán, bueno, pero si ya nos dieron la carta de aceptación, ¿para qué un contrato? Fíjense que el contrato, cualquier contrato, ¿verdad?, es un documento en donde se van a dejar plasmados los derechos y obligaciones que tiene cada parte. Es importante porque si no hacemos un contrato de servicios profesionales, por ejemplo, si nos ponemos en el lado de la entidad que vamos a auditar, si no hay un contrato de servicios profesionales, entonces nosotros podemos incumplir con lo que estamos nosotros estableciendo en la propuesta técnica y económica. En cambio, cuando está plasmado en el contrato qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y con quién, bueno, no de forma tan detallada como en la propuesta técnica, pero sí un resumen, ¿verdad? Entonces ahí nosotros como auditores nos estamos obligando a realizar lo que estamos proponiendo. Y déjenme decirles que muchas veces cuando no hay un contrato de servicios profesionales estamos haciendo el trabajo y a la mera hora dicen, miren, no nos parece cómo están haciendo el trabajo porque nosotros queremos que que el dictamen salga limpio. Y entonces prácticamente como no hay un contrato en donde también debe indicar de que nosotros tenemos esa independencia mental e independencia de trabajo para poder revisar, auditar y formarnos una opinión y por lo tanto emitir un dictamen de acuerdo a las circunstancias. Pero volviendo al ejemplo de que si la administración ve que nosotros estamos haciendo una auditoría real, no les parece, en cualquier momento dicen, no, ya no continúen, y como no hay un contrato, nos quedamos en el aire, y se han dado casos, incluso ya no pagan, ¿no? Entonces el contrato es importante porque entonces ahí nos obligamos nosotros a hacer el trabajo que estamos proponiendo. Y la empresa auditada también se compromete a proporcionarnos la información necesaria, a aceptar el dictamen y el informe que nosotros entreguemos y a pagarnos los honorarios de acuerdo a la propuesta económica. Entonces es sumamente importante, estimados estudiantes, que se realice ese contrato ante un notario, ¿verdad? Ante un notario. Muy bien, entonces ya hablamos del tercer punto, que es contrato de servicios profesionales.
Como la parte contractual prácticamente ya está asegurada, porque ya firmamos el contrato de servicio, ya nos dieron la carta de aceptación, ya aceptaron nuestra propuesta técnica y económica, entonces ahora, de acuerdo a la propuesta técnica y económica, nosotros tenemos que empezar ya la planeación de auditoría. Y la planeación de auditoría entonces ya empieza con una evaluación de control interno y elaboración de una matriz de riesgo. ¿Qué es la evaluación de control interno? Pues no es más que un cuestionario. Un cuestionario, o sea, vamos otra vez a que es un documento en donde nosotros vamos a ir preguntando por escrito cómo está el control interno, si tienen controles internos, si tienen políticas políticas contables, financieras, administrativas, para que entonces podamos nosotros en el requerimiento de información solicitar todo ese tipo de documentación. Las boletas o documentos o cuestionarios de control interno pues es muy similar a lo que ustedes van a hacer cuando realicen su tesis y hagan su trabajo de campo. Es ir a pasar como una encuesta, una boleta, en donde hay preguntas cerradas, preguntas abiertas y la administración tiene que contestarle esos cuestionarios. Igual es en auditoría, la administración se los tiene que contestar. En la metodología de investigación, lo que les van a contestar las boletas son los sujetos de investigación. Es lo mismo, lo único que acá lo estamos nosotros enfocando a la auditoría. Entonces, ¿qué es el cuestionario de control interno? Pues es un documento que nosotros le vamos a entregar a los sujetos de investigación, en este caso al contador, al gerente, al encargado de producción, al de la bodega. O sea, tenemos nosotros que empezar a realizar nuestros cuestionarios para ir evaluando los controles internos y también ahí vamos a ir conociendo qué tipo de información debemos nosotros de obtener para poder cotejar, revisar, evaluar. Esta es la importancia del cuestionario de control interno. Y en el análisis de los resultados de la evaluación de control interno es de que nosotros podamos a poder tener conocimiento si el control interno es débil, es, como decimos, regular, ¿verdad? O es fortalecido. Y eso entonces es lo que son las matrices de riesgo. Y con las matrices de riesgo y el cuestionario de control interno que van relacionados, ahí lo que tenemos que hacer es ver la profundidad o la importancia relativa del muestreo. O sea, generalmente la muestra va a ser baja cuando los controles internos son fortalecidos o son eficientes. Pero si en la evaluación de control interno nosotros notamos que hay debilidad o no hay controles internos confiables, entonces nuestra muestra debe de ser más alta. ¿Por qué razón? Porque entonces así nos permite a nosotros detectar errores y detectar algún riesgo de fraude. Esas son, digamos, los parámetros mentales que el auditor debe de tener y traducirlos a números en el caso del muestreo. O sea que aquí también en la evaluación de control interno va a ser base para la determinación de la muestra. Muy bien. Esto es lo que ustedes deben de considerar con el cuestionario de control interno. Son preguntas cerradas, abiertas. Por ejemplo, ustedes pueden preguntar, ¿la empresa posee cuentas bancarias? ¿Sí o no?
¿Manejan fondos de caja chica, sí o no? ¿De qué monto? Tanto. ¿Quién es el encargado? O sea, esas son las preguntas que debemos de hacer nosotros, porque todavía no estamos nosotros revisando la documentación, estamos en la etapa de planeación. Entonces, esas son las preguntas que debemos de hacer. ¿Llevan controles de inventarios perpetuos y cuál es el método de evaluación que utilizan? PEFs, WEFs, promedio simple, promedio ponderado, costo histórico. Entonces podemos hacerlo incluso hasta para que solo nos marquen, o sea, facilitar el que nos proporcionen esa información. Si no queremos hacer cuestionarios de control interno escritos, entonces hagamos entrevistas, llevamos nuestra cámara de video y entrevistamos, pero igual debemos de llevar el cuestionario escrito y nada más hacemos las preguntas y que nos contesten verbalmente. Pero debemos de dejarlo documentado, en este caso sería un video, ¿no? También es una técnica que se puede utilizar para evaluar el control interno. El siguiente paso son los requerimientos de información. Bueno, cuando ya tenemos elementos de juicio en base al cuestionario de control interno, evaluación del riesgo inherente, la muestra que vamos a utilizar, entonces ya empezamos a pedir documentos. Y el requerimiento de información, estimados estudiantes, no es más que otro documento en donde le pedimos a la administración que nos proporcione toda la documentación que necesitamos. Los libros de contabilidad, las facturas de ventas, los recibos de caja, los estados de cuentas, los vouchers, las facturas de compras, los libros de compras, los libros de ventas, el libro diario, el mayor, inventarios, libro de clientes, libro de bancos. O sea, toda la información contable que vamos a revisar es lo que nosotros entonces vamos a requerir que nos proporcionen para poder entonces ya empezar a realizar nuestro trabajo de campo. Pero como acá estamos en la planeación, estamos hablando de que debemos de requerir la información también por escrito. Hay un requerimiento que yo le llamo general, que es el que vamos a lanzar al inicio o a entregar, ¿va? Lanzar o entregar al inicio de la auditoría para que nos proporcionen toda la información. Pero ahí debemos de dejar claro de que si necesitamos más información, ¿verdad?, entonces vamos a hacer otros requerimientos durante el desarrollo de la auditoría. Entonces, está permitido que hagamos todos los requerimientos de información que consideremos necesarios. Estos van en un documento, o sea, una carta en donde nosotros detallamos todo lo que necesitamos para hacer nuestro trabajo de campo. El siguiente paso es la carta de salvaguarda. La carta de salvaguarda, estimados estudiantes, es un documento también. O sea, aquí estamos hablando de documentos. La carta de salvaguarda no es más que una manifestación de la administración en donde nos hacen constar por escrito, o sea, la carta va dirigida a nosotros como auditores, en donde nos indican que nos proporcionaron toda la información, que no nos ocultaron toda la información de ningún tipo, que nos fue proporcionar toda la documentación, nos facilitaron todos los medios para hacer la auditoría y sobre todo, y lo más importante es que entienden que nuestro trabajo de auditoría es en base a una muestra. Es importante que eso lo reconozcan y lo acepten, porque si no después hay problemas que dicen, ¿usted por qué no detectó estos errores y fraudes? Perdón. Posiblemente nosotros no los detectamos porque no cayeron dentro de la muestra y por lo tanto no revisamos esas partes o esas áreas
de los estados financieros. Entonces no nos pueden a nosotros culpar de no haber detectado esos errores. Deben de entender de que trabajamos en función a una muestra, un muestreo representativo, y que de esa muestra nosotros vamos a formarnos una opinión porque hay una tendencia positiva o una tendencia negativa, y que de acuerdo a esa tendencia nosotros vamos a opinar. Por lo tanto, la carta de salvaguarda es importante también para que nosotros tengamos ese respaldo de que entendieron que trabajamos y opinamos en función a una revisión muestral, y sobre todo de que también manifiesten que ellos son responsables de los estados financieros que nos entregan. Nosotros no los preparamos, por lo tanto no somos responsables de los estados financieros, solamente de verificar, examinar o auditar esos estados financieros para opinar si están bien estructurados, si son razonables las cifras que aparecen en los estados financieros. Esa es nuestra responsabilidad. El siguiente punto que vamos a tratar bueno, el cálculo de la muestra pues ya lo platicamos. Me voy a referir a que ya con todos esos elementos, entonces la firma de auditoría debe de preparar el legajo de papeles de trabajo que van a utilizar los auditores junior a la hora de ejecutar el trabajo de campo. Dentro del requerimiento de información, pues tiene que ir los estados financieros, ¿verdad? Y con los estados financieros nosotros empezamos ya a preparar nuestras cédulas, las centralizadoras, las sumarias, las analíticas, las subanalíticas, la de cálculo, la de detalle, la de... O sea, todos nuestros papeles de trabajo los tenemos nosotros que preparar antes de realizar el trabajo de campo. Debemos ya de ir con toda nuestra documentación preparada. Por lo menos la estructura en la actualidad, pues ya llevamos nuestra computadora, ya llevamos nuestros papeles de trabajo ya en Excel o en algún sistema de auditoría que la firma nos proporcione. Entonces revisamos y vamos anotando pues la información que requiere cada cédula o papel de trabajo. Acá no voy a profundizar en cómo se estructuran los papeles de trabajo, porque esto lo vieron ustedes en la auditoría 1 y 2. Sin embargo, es importante que si ustedes me manifiestan que todavía no vieron ciertos tipos de papeles de trabajo, los podemos apoyar, ¿verdad? Pero acá estamos hablando de la planeación de la auditoría, y por lo tanto yo lo que les puedo indicar es de que se deben de preparar ya los papeles de trabajo. Ya llevar entonces nuestras cédulas estructuradas y no ir a improvisar al momento de llegar a la empresa y empezar a hacer las cédulas. No, debemos ir ya preparados. Recuérdense que estamos midiendo tiempos. En la propuesta técnica y indicamos cuántos días va a conllevar el trabajo de campo, entonces tenemos que trabajar en función a eso. Si llegamos a la empresa y ahí empezamos a hacer los papeles de trabajo, las guías de auditoría, entonces ahí nos va a llevar un tiempal, y después nos vamos a sentir muy presionados porque no estamos cumpliendo con los tiempos propuestos. Y las guías de auditoría, finalmente en esta clase les puedo yo indicar que las guías de auditoría son documentos que la firma de auditoría le proporciona a su personal, o sea, a sus auditores, en donde les indican paso a paso qué deben hacer, qué deben revisar, qué documentación deben pedir. Si este no está en el requerimiento general, ¿qué documentación deben pedir?
cómo van a realizar el trabajo, y todo esto detallado. También deben de anotar el tiempo de ejecución estimado por cada uno de los procesos que deben de hacer, o todas las técnicas de auditoría, o todos los procedimientos de auditoría que van a realizar, pues conllevan un tiempo. En base a la experiencia, la firma de auditoría ya va a determinar esto, lo puede hacer usted en 1 hora, porque yo lo hago en 20 minutos. Entonces usted, como no tiene mucha experiencia, lo puede hacer en 1 hora. Hay procedimientos que yo los hago en 8 horas, usted lo va a hacer en 2 días. Ya medimos los tiempos, y también debemos de poner quién va a ser el responsable de realizar este tipo de procedimientos, evaluaciones, revisiones o ejecución de técnicas de auditoría. Entonces, las guías de auditoría, estimados estudiantes, sí son muy importantes que se realicen, porque entonces ahí le facilitan el trabajo a los auditores juniors, porque entonces ya están orientados, ya saben qué es lo que tienen que hacer. Siempre he dicho que toda esta información es susceptible de hacer modificaciones en el transcurso de la ejecución del trabajo, a excepción de la propuesta económica, que también se puede modificar, pero no lo veo muy profesional y no lo veo muy ético, que en el transcurso de la auditoría empecemos a decir, miren, fíjense que los honorarios no me van a alcanzar y voy a tener que cobrarles más. No, eso es lo único que a mi criterio no es correcto que se modifique. Que se puede modificar, se puede, pero a mi criterio no es correcto. De ahí todos requerimientos de información, evaluación de control interno, guías de auditoría, las cédulas, cálculo de la muestra, todo eso se puede cambiar siempre y cuando haya una justificación. No es nada más de cambiarlos antojadizamente, tiene que haber una justificación y dejarlo todo por escrito. Todo por escrito, en este caso ya en nuestros papeles de trabajo. Muy bien, estimados estudiantes, con esto considero yo que ya podemos tener algunos elementos más claros de en qué consiste la planeación y programación de la auditoría. Les agradezco su atención.